Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la explicación del sacramento de la unción de los enfermos. Y comenzamos un apartado que tiene como título Un sacramento de los enfermos. Como vais a ver, es una recopilación de algunos aspectos que ya hemos previamente explicado, con lo cual creo que podemos avanzar aquí un poco más rápidamente. Dice el punto 1511. La Iglesia cree y confiesa que entre los 7 sacramentos existe un sacramento especialmente destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad, la unción de los enfermos. Explicar este punto creo que puede ser una buena ocasión para recordar cómo encuadra el Catecismo los 7 sacramentos. Los 7 sacramentos, el Catecismo de la Iglesia Católica los reparte en tres apartados. Unos sacramentos de la iniciación cristiana, otro sacramentos de la curación y otro sacramentos al servicio de la comunidad. Sacramentos de la iniciación cristiana incluye 3: bautismo, confirmación, Eucaristía. Sacramentos de la curación incluye 2: sacramento de la penitencia o de la reconciliación y sacramento de la unción de enfermos. Y sacramentos al servicio de la comunidad, incluye otros 2: orden sacerdotal y matrimonio. Y distinguirlos de esta forma, ordenarlos, ¿no?, de esta forma, de iniciación cristiana, de curación y sacramentos al servicio de la comunidad, es una forma de caer en cuenta que los sacramentos instituidos por Jesucristo acompañan al hombre en todos los momentos de su vida. Los sacramentos, si uno se fija, son un salir al encuentro de nuestra vida por parte del Señor, un salir a nuestro encuentro en esas situaciones y momentos más determinantes de nuestra vida. El hombre nace y Dios sale a nuestro encuentro, con la vida nueva que es el bautismo, ¿no? El hombre va creciendo, se va desarrollando, va llegándose a esa madurez y sale el Señor al encuentro, el sacramento de la confirmación. El hombre necesita alimentarse y entonces el Señor sale al encuentro con el sacramento de la Eucaristía. Pero el hombre es débil. Al mismo tiempo que va creciendo, tiene también percepción de sus propias contradicciones y el Señor sale al encuentro con el sacramento de la confesión. Y el hombre emprende tareas en su vida, va descubriendo la vocación para la que Dios le ha traído a esta vida, ¿no? El proyecto de amor concreto en el que él tiene que realizar esa vocación de Dios. Y entonces el Señor sale a su encuentro con el sacramento del matrimonio o con el sacramento del orden sacerdotal. Y el hombre va percibiendo que el proyecto de esta vida es corto, se termina, que sí, que había vivido una vida muy intensa, pero que al mismo tiempo la vida se nos escapa de entre los dedos, ¿no? Y caemos en cuenta de que este proyecto de amor que aquí hemos realizado no es sino un prólogo, un pequeño prólogo, una introducción de ese proyecto de amor que vamos a vivir en la eternidad. Es una preparación para el cielo y entonces sale el Señor al encuentro de nosotros con el sacramento de la unción de enfermos. Es decir, que es hermoso ver cómo los 7 sacramentos son una adaptación del Señor a los momentos claves y determinantes de nuestra vida, a las situaciones en las que el ser humano está dando pasos claves, ¿no?, determinantes en su existencia, y el Señor sale a nuestro encuentro, en nuestro nacimiento, en ese ir creciendo hacia la madurez, en esa necesidad de ser alimentado, en esa necesidad de reparar nuestros pecados, ¿no?, en ese compromiso de entrega al servicio de un proyecto de amor que es el matrimonio, el orden sacerdotal, y en esa realidad también de que la vida se termina, se acaba, es caduca, se nos escapa de entre las manos, y es la unción de los enfermos. El Señor sale a nuestro encuentro. Los sacramentos,
forman parte, son como una visualización de que el Señor está siempre caminando junto a nosotros en nuestra vida. De que Él no nos ha dicho, bueno, te envío, tienes estos años de tu vida, aquí te dejo solo, al final ya vendré a pedirte cuentas. No. El Señor ha estado caminando junto a nosotros, esa promesa que Él nos dijo, no os dejaré solos, os enviaré el Espíritu Santo, Él llevará a su término la obra buena que he comenzado en vosotros. Una de las formas, de las principales, ¿no?, que tiene el Señor de cumplir esa promesa, pues es ese acompañamiento que hace al hombre a través de los sacramentos. En los momentos determinantes de nuestra vida. Ojo que esto podría ser malentendido y de hecho a veces observamos que cuando pues, un cristiano entiende eso de los momentos principales de su vida pues como momentos puntuales pero desconexos entre sí, entonces ¿qué ocurre? Pues que los sacramentos pueden llegar a convertirse en momentos sociales, ¿no?, en celebraciones en las que alguien pone una nota de color, una nota religiosa de color en su vida. Y entonces celebra, pues eso, ¿no?, pues el sacramento del bautismo. Y luego vive desconectado de Dios. Y luego celebra la primera comunión, pues un momento religioso muy importante en la familia. Y luego se vuelve a desconectar. Hasta que el niño después ya ha crecido un poco y celebramos la confirmación. Y se vuelve a desconectar. Hasta que después de repente, pues el chico ya ha buscado novia y se va a casar por la iglesia. Y ese día celebramos ese sacramento y se vuelve a olvidar. O sea, es decir, ojo porque esto de que el Señor acompaña al hombre en los momentos principales de su vida a través de estos sacramentos que se hacen presente en todos los avatares podría ser malinterpretado como si esos encuentros fuesen encuentros puntuales y luego después de ese encuentro puntual viene una desconexión, viene un olvido. Eso sería una mala interpretación y por desgracia a veces así se vive y entonces los sacramentos pues, pasan a ser como pues, casi celebraciones sociales o incluso, sí, pues podríamos decir momentos de cierta intensidad espiritual pero que no llegan a cambiar, no llegan a establecer una vida de intimidad con el Señor. Sino que es aquí, tenemos un momento importante pero luego nos olvidamos. Sin embargo, entender bien esto que estamos diciendo, que el Señor nos acompaña, es decir que estos sacramentos, estos momentos especiales en la vida del hombre, su nacimiento, su crecimiento, pues también su experiencia de fragilidad en el sacramento de la penitencia, la experiencia de la misericordia de Dios, pues lo que es el compromiso, recibir la vocación de Dios al amor en el matrimonio sacerdotal, recurrir a ser mendigo de la gracia ante la debilidad de la enfermedad y la cercanía de la muerte. Todo esto no es más que, como he dicho antes, un signo eficaz, ciertamente, un signo eficaz de que el Señor no nos deja nunca de la mano, de que como el águila cubre con sus alas a sus polluelos, así nosotros estamos conducidos por el Señor a lo largo de todo el recorrido de nuestra vida. Los sacramentos, pues, no son momentos puntuales, desconexos de una continua presencia del Señor en nuestra vida que nos acompaña, que camina junto a nosotros. Entendido así, uno dice, fíjate cómo el Señor ha querido que esos 7 sacramentos se hagan presentes pues, en todos los acontecimientos determinantes de la vida. Desde el nacimiento hasta la muerte. Todos los momentos son importantes para nuestra vida. Todos los momentos son religiosos. Todos los momentos son religiosos. Cualquier momento es bueno para encontrarse con Dios. Nosotros a veces pues solemos ridículamente, ¿no? Ridículamente pues entender que el momento más religioso pues es el momento pues cuando el niño es más sensible, pues o cuando uno ya es anciano, es el momento adecuado para que el hombre tenga su encuentro religioso. Todos los momentos son religiosos. Sabéis que esta es una pequeña especie de acusación, o forma un poco de ridiculizar o poner, sacar a la luz, ¿no?,
el mal espíritu de nuestra cultura secularizada, en el que parece que se dice, bueno, el niño es demasiado pronto para encontrarse con Dios. El niño todavía pues parece que no es su momento, ¿no? Demasiado pronto para encontrarse con Dios. Cuando va creciendo, llega la etapa de joven, y dice, bueno, pues es que el joven está, pues eso, tiene demasiadas cosas en su cabeza, ¿no? Demasiados proyectos en su cabeza como para encontrarse con Dios, ¿no? Luego llega la edad adulta en la que alguien está ocupado pues con todas las responsabilidades de la vida, el trabajo, los proyectos, la familia, entonces dice, demasiado ocupado para encontrarse con Dios. Luego llega el momento de la vejez, llega el momento de la vejez, ¿y qué hay que decir? ¿Demasiado tarde para encontrarse con Dios? Sí, primero era demasiado pronto, segundo era, con demasiadas preocupaciones, demasiado ocupado. Pues ciertamente hay que reconocer que todos los momentos de la existencia son buenos para encontrarse con Dios, pero verdaderamente el último momento de la vida es especialmente importante. El momento de la vejez y el momento la experiencia de la propia enfermedad son momentos determinantes para encontrarse con Dios. Todos los momentos son buenos para encontrarse con Dios. El Señor ha querido que los sacramentos estén presentes en todos los momentos de la vida, pero es cierto que el momento último de la vida es el determinante. A veces se suele decir, fijaros que en las iglesias están llenas de ancianos, ¿no? Pues faltan los jóvenes, pues es verdad, ¿no? Y sufrimos por la ausencia de los jóvenes en nuestras asambleas eucarísticas, eso es verdad. Pero sería todavía más terrible lo contrario. Eso me lo habéis oído en alguna ocasión y yo creo que es así. O sea, queremos que en la asamblea cristiana estén presentes pues todos, niños, jóvenes, adultos y ancianos, ¿no? Porque el Señor se hace presente en todos los momentos, pero sería más terrible que en una asamblea eucarística faltasen los mayores y estuviesen únicamente los niños y los jóvenes, y cuando la gente ya va adquiriendo una edad adulta y anciana, entonces ya se aleja de Dios, se aparta de Él. Si eso ocurriese sería mucho más terrible, porque uno diría, anda, pero si justamente el momento determinante, cuando se acerca ese momento de encuentro con Dios, de repente van y se alejan. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho para que la vivencia religiosa, pues en vez de ir increscendo, vaya disminuyendo? Claro, pues hemos entrado en una contradicción. Bueno, pues todo momento es bueno para encontrarse con Dios. El Señor sale a nuestro encuentro en todos los momentos de la vida, pero es verdad que como la vida espiritual es un increscendo, cada vez vamos estando más cerca del Señor, cada vez más cerca de Él, lo lógico es que la cumbre esté al final. ¿No sería bueno pues que uno tenga una experiencia de vida religiosa en la que vaya a menos? Como muchas veces ocurre, que algunas personas dicen, no, yo cuando era joven allí rezaba mucho porque estaba en un colegio religioso y tal, entonces estuve cerca de Dios, luego ya me he ido olvidando. Hombre, pues ciertamente hay algo que no funciona, porque en nuestra relación con Dios, como en toda amistad, pues lo lógico es decir es aquello de hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Luego, el momento último de nuestra vida tiene que ser el momento culminante, el momento cumbre. Lo mejor está por llegar en nuestra relación con Dios. Y el momento cumbre de la vida espiritual es el momento de entregar nuestra vida a Dios. El momento de decir con Jesús, todo está cumplido, a tus manos encomiendo mi espíritu. Ese es el momento culminante. Por lo tanto, un poco haciendo resumen de esto que queremos expresar, todos los momentos son buenos para encontrarse con Dios. El Señor, con los 7 sacramentos, ha salido a nuestro encuentro en las situaciones claves de nuestra vida: nacimiento, crecimiento, vida adulta y la ancianidad también. Pero sin duda alguna, de todos esos momentos, el momento cumbre es el momento de entregar nuestra vida, de desembocar el río en el mar. Y ese mar es el amor infinito, la misericordia infinita de Dios, y ese río ha sido alimentado, y por eso lo lógico es que cada vez tenga más agua. Un río, según va transcurriendo, cada vez tiene que tener más agua, más vida de gracia, más amistad con Cristo.
ese río va aumentando en caudal hasta que finalmente desemboca en el mar. Por eso Cristo quiso instituir un sacramento, el de la unción de enfermos, que era una especie de gracia añadida a toda la gracia, a todo el caudal que trae ya el río a lo largo de toda la vida, ¿no? Una gracia añadida que es como la gracia de que, pues primero de pedir, como decíamos, el don de la sanación, y también, si es voluntad de Dios, ¿no? Y también pedir que tengamos un aumento de gracia en esa preparación del encuentro. El punto 1511 y siguientes del Catecismo de la Iglesia Católica, que están incluidos en el apartado del sacramento de la unción de los enfermos, y en concreto nos faltaba por leer y explicar la parte final de este punto 1511, que dice: esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo nuestro Señor como un sacramento del Nuevo Testamento, verdadero y propiamente dicho, insinuado por Marcos 6:13 y recomendado a los fieles y promulgado por Santiago, apóstol y hermano del Señor. O sea, aquí se recoge este texto del Catecismo, se recoge una doctrina del Concilio de Trento en la que se dice que el sacramento de la unción de enfermos estaba insinuado en un texto de Marcos 6:13 que dice, ¿no? Los apóstoles expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Ahí ya estaba insinuado el sacramento. Y en Santiago 5 ya de alguna manera estaba recomendado y promulgado y dicho expresamente: ¿está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los presbíteros para que pongan las manos y unjan con aceite al enfermo. Ahí ya está ya gráficamente recogido. Bien, el punto 1512 dice: en la tradición litúrgica, tanto en Oriente como en Occidente, se poseen desde la antigüedad testimonios de unciones de enfermos practicadas con aceite bendito. En el transcurso de los siglos, la unción de los enfermos fue conferida cada vez más exclusivamente a los que estaban a punto de morir. A causa de esto había recibido el nombre de extremaunción. A pesar de esta evolución, la liturgia nunca dejó de orar al Señor a fin de que el enfermo pudiera recobrar su salud si así convenía a su salvación. El paso de los siglos, pues, también a veces suele ir conduciendo unos determinados hábitos, unas determinadas prácticas, unas costumbres. Recuerdo que cuando explicamos el sacramento de la confesión, también allí explicamos un poco la historia del sacramento de la confesión, y decíamos cómo había ocurrido en los primeros siglos que el sacramento de la confesión al principio era la segunda tabla de salvación, el segundo bautismo. En muchos lugares el sacramento de la confesión durante los primeros siglos únicamente se celebraba una vez en la vida, uno únicamente se podía confesar una vez en la vida, hasta que a partir del siglo V ya pues, comenzó una práctica en la que se podía reiterar el sacramento de la confesión más de una vez. Entonces, ¿qué ocurrió en los primeros siglos? Pues que como, claro, al no poder celebrarse más que una vez el sacramento de la confesión, eso hacía que mucha gente lo reservaba para el final, casi para el momento que estuviese a punto de morirse, pues para poderse morir recién confesado, ¿no? Entonces eso fue como una cierta corruptela. En el paso de los siglos, el sacramento de la confesión casi se fue convirtiendo en unción de enfermos, porque en lo que nosotros después hemos llamado la extrema unción. Bueno, pues entonces, precisamente para hacer frente a esa corruptela, es por lo que también la Iglesia pues, fue desarrollando una forma de la celebración en la que se pudiese reiterar el sacramento de la confesión y no reservarlo para el momento final antes de morirse. Bueno, pues algo parecido también, aunque no es exactamente lo mismo, ha podido pasar en los últimos siglos, pues con el sacramento de la unción de los enfermos, que a base de irlo reservando para el momento último, antes de fallecer, pues entonces se le llegó hasta llamar expresamente extremaunción. Con lo cual, de las dos finalidades que tiene el sacramento, primera, la de pedir la salud, y segunda,
la de pedir la gracia del pecador, ¿no? Para que esté confortado y viva en gracia y tenga la fuerza del Señor para afrontar y aceptar su enfermedad. Bueno, pues de esas dos finalidades, la primera casi desapareció. Porque si la primera es pedir la salud corporal, la segunda es pedir la gracia santificante. Claro, pues la primera casi va desapareciendo, porque si celebramos el sacramento de la extremaunción cuando alguien está ya en el momento de fallecer, pues lógicamente nos quedamos solamente con el segundo efecto, con el de pedir esa gracia santificante que nos perdona y nos reconforta en el momento de pasar de este mundo al Padre. Por eso con el paso de los siglos, pues se ha ido haciendo, también la Iglesia ha ido tomando conciencia de que esto no era correcto, de que en el fondo se estaba empobreciendo lo que era la tradición primitiva del sacramento de la unción de enfermos, y entonces en la reforma litúrgica se cambia el nombre de extrema unción por unción de enfermos y se vuelve a recordar lo que la Iglesia desde los primeros siglos de toda la vida de Dios había dicho. Ojo, que este sacramento tiene dos finalidades, la petición de la sanación del cuerpo y luego también la petición de esa gracia santificante que nos identifica con Cristo sufriente para ofrecer nuestros sufrimientos con Él. Entonces, ahí hay un caer en cuenta de cuál es la tradición primitiva, en la que este sacramento ha sido instituido por Cristo, y volver a sus raíces primeras, que nunca habían sido negadas. O sea, no pensemos que cuando decimos esto, no, nunca había sido negada, pero había quedado un poco más en lo oscuro eso de que también el sacramento de la unción de enfermos se pide, la salud corporal, había quedado un tanto en el olvido. Y la última reforma litúrgica pues recuerda ese aspecto importante. Bien, pues nos adentramos en el siguiente punto, en el punto 1513. La Constitución Apostólica Sacra Nuncione Infirmorum del 30 de noviembre de 1972, de conformidad con el Concilio Vaticano II, esta fue la Constitución Apostólica en la que se hizo la reforma del sacramento de la unción de enfermos. Bien, pues esta Constitución estableció que en adelante el rito romano se observara lo siguiente. El sacramento de la unción de los enfermos se administra a los gravemente enfermos, ungiéndolos en la frente y en las manos, con aceite de oliva debidamente bendecido, o según las circunstancias con otro aceite de plantas, y pronunciando una sola vez estas palabras: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en la enfermedad. Esta es, por lo tanto, la forma actual que tiene el sacramento de la unción de enfermos en este momento que se está administrando. Tras la reforma litúrgica, se trata de que con ese aceite de oliva, en caso de que no exista aceite de oliva, la Iglesia pues concede el permiso de que pueda ser aceite pues, de otras plantas, pero bueno, principalmente se pide que sea con aceite de oliva. Dice que con ese aceite se hace una unción en la frente y otra unción en la palma de la mano derecha y en la palma de la mano izquierda, mientras que se pronuncia esa fórmula que hemos dicho. Esto hay que decir que la Iglesia tiene esa autoridad y esa capacidad de ir adaptando esta forma concreta de celebrar el sacramento. De hecho, antes muchos oyentes habrán sido testigos de cómo también antes de esa reforma litúrgica pues también se ungían en los pies. Y tenemos textos de siglos anteriores, pues incluso del siglo V, VI, tenemos muchos textos en los que se recoge otras formas concretas que existieron. Hubo momentos en los que también en algunos lugares en la unción de enfermos se ungía también en los ojos y en los oídos, y bueno, pues de muchas formas. Había hasta 7, 8 y 10 unciones en lugares distintos. La Iglesia tiene también la autoridad recibida de Jesucristo de poder ir adaptando la forma en la que se celebra un sacramento.
Máxime cuando en el Nuevo Testamento, en la Sagrada Escritura, consta que el Señor sí instituyó un sacramento, pero no consta igual en el Nuevo Testamento de qué forma, bajo qué forma concreta lo instituyó. Así como pues, el sacramento del bautismo, especialmente el sacramento de la Eucaristía, está bastante claro. Tomó el pan y dijo, tomad y comed, y después tomó el cáliz lleno de vino y dijo, tomad y bebed. Bien, en ese sacramento está muy claro, está muy claro cuáles fueron los signos concretos de los que el Señor se sirvió, pues, para instituir el sacramento de la Eucaristía. Entonces, imaginaros que alguien preguntase, bueno, entonces, ¿se podía celebrar la Eucaristía en vez de con vino, pues con otra, pues sencillamente imaginaros, pues yo qué sé, pues con agua? Pues no, porque Cristo lo instituyó con vino, y la Iglesia no se considera con autoridad para cambiar una cosa que instituyó el Señor. Bueno, entonces, en el sacramento de la unción de enfermos, en vez de hacerlo con aceite de oliva, que es lo tradicional, ¿se puede hacer con otro aceite distinto, de girasol? Pues sí, y ya veis, como aquí también la Iglesia dice que en caso de necesidad se puede hacer con otro aceite. ¿Por qué? Pues porque no nos consta con qué aceite concreto pues el Señor lo instituyó. O sea, no nos consta que existiese una voluntad expresa del Señor de hacerlo de una forma o con una forma tan concreta y determinada. Nos imaginamos que la unción en la Iglesia primitiva se haría con aceite de oliva, que por eso allí en Palestina pues ya sabemos que hay muchos olivos, pero como os podéis imaginar, la Iglesia no se considera, no se considera con autoridad de cambiar algo que sabemos expresamente que viene de Jesucristo y está recogido en las Sagradas Escrituras, ¿no? De lo contrario, la Iglesia, cuando no consta tanta concreción, no está tan concretado y tan detallado, ella misma, con esa autoridad que ha recibido de atar y de desatar, la Iglesia va dando forma a los sacramentos instituidos por Cristo. Creo que esto es importante también que lo entendamos. La Iglesia ha recibido un poder, una autoridad para ir también dando forma a los sacramentos instituidos por Cristo. No puede cambiar, evidentemente, todo aquello que venga del Señor y está recogido en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, pero la va dando forma. Y por eso el sacramento de la unción de enfermos, pues hay momentos en los que la unción se hacía también en la planta de los pies, o en los oídos, o los ojos, o lo que fuere. Pero en este momento concreto, la Iglesia, pues con toda su autoridad recibida del Señor, con esa asistencia del Espíritu Santo, ha concretado la forma del sacramento, de la celebración del sacramento de la unción, en 3 unciones: en la frente y en las 2 palmas de la mano. En las 2 palmas de la mano, mientras que se dice esta fórmula: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en la enfermedad. Tenemos un momento de reflexión y continuamos esto. Los puntos 1520, 1522 del Catecismo de la Iglesia Católica, perdón que lo he dicho mal, 1511, 1513, un apartado que nos explica. Dice, un sacramento de los enfermos, está explicando este apartado cómo el sacramento de la unción de los enfermos pues ha sido dispensado y administrado por la Iglesia. Creo que es bueno que recordemos que el lugar en el que se suele bendecir el óleo de los enfermos es la misa crismal del Jueves Santo. Hay una misa que se llama misa crismal, presidida por el obispo, concelebrada por todo el presbiterio, que en sí, pues el día ideal de su celebración es el Jueves Santo por la mañana. En algunos lugares así se hace, pero es cierto que muchas diócesis se suele adelantar la celebración de la misa crismal, pues por motivos evidentes, porque pastoralmente todos los sacerdotes que suelen concelebrar esa misa con su obispo, pues el Jueves Santo por la mañana pues están igual muy ocupados en las confesiones, etcétera. Entonces es muy frecuente que esta misa crismal, por motivos pastorales, suele ser adelantada al miércoles, incluso también al martes. La misa crismal es una misa en la que se bendicen
se bendicen el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y se consagra el crisma. Los 3 aceites, por lo tanto. Allí se ponen como 3 ánforas, así solemnes, y una de ellas es el óleo de los enfermos, otra el óleo de los catecúmenos con el que se va a ungir a los catecúmenos, y otra es el crisma. El crisma también, con el crisma se confirma, se hacen las ordenaciones sacerdotales y también se consagra al bautizando. Se le llama bendición al aceite de los enfermos y al de los catecúmenos, y se le llama consagración al crisma. El crisma se consagra. El crisma, que sabéis que es mezcla de aceite y perfume. Se consagra ese crisma porque con él se va a consagrar al sacerdote, se va a consagrar al confirmando, se va a consagrar al bautizando. Y se bendice el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos. Bueno, pues ese óleo de los enfermos, en el momento de la Santa Misa, justamente dentro de la plegaria eucarística, antes de la doxología final, que dice por Cristo, con Él y en Él, cuando ya, bueno, pues después de haber hecho la consagración, se han hecho las intercesiones, pues por el Papa, por el Obispo, por todos los difuntos, cuando va a terminar la plegaria eucarística, antes del por Cristo, con Él y en Él, se introduce en ese momento de la plegaria eucarística la bendición del óleo de los enfermos. En ese momento el obispo pues se dirige ante esa ánfora en la que está el óleo de los enfermos y pronuncia esta bendición, que vamos a leerla. Señor Dios, Padre de todo consuelo, que has querido sanar las dolencias de los enfermos por medio de tu Hijo, escucha con amor la oración de nuestra fe y derrama desde el cielo tu Santo Espíritu Paráclito sobre este óleo. Tú que has hecho que el leño verde del olivo produzca aceite abundante para vigor de nuestro cuerpo, enriquece con tu bendición este óleo para que cuantos sean ungidos con él sientan en el cuerpo y el alma tu divina protección y experimenten alivio en sus enfermedades y dolores. Que por tu acción, Señor, este aceite sea para nosotros óleo santo, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Esta es, por lo tanto, la oración solemne que pronuncia el obispo sobre la vasija en la que está el óleo de los enfermos. Es un aceite de oliva sobre el que se pronuncia esta oración especial. Hay otra ánfora, otra vasija en la que está el óleo, que es el mismo aceite, ¿no? Como materia prima es el mismo aceite de oliva en el que se pronuncia la oración de los catecúmenos. Sobre uno se pronuncia la oración de los enfermos, sobre otro la oración para los catecúmenos, y sobre el tercero, se mezcla el aceite con perfume, el obispo sopla, exhala su aliento sobre aquella mezcla de aceite y perfume, y será el llamado crisma, con el que se hace la crismación de los bautizados, de los confirmados y de los que reciben la orden sacerdotal. Bien. En concreto, de esta oración de bendición del óleo de los enfermos, pues yo creo que en esta oración está concentrado cuál es nuestra fe. Nuestra fe lo que pedimos al Señor, lo que recibimos de Él en este sacramento de la unción de los enfermos. Aquí está concentrado todo. Fijaros que dice primero, Señor Dios, Padre de todo consuelo. El Padre, Dios Padre, es el consolador, el que nos da el verdadero consuelo del alma. ¿Dónde está el consuelo del hombre? En la misericordia de Dios Padre. Ese es el verdadero consuelo. Los demás son falsos consuelos. Es consolarse en esta vida, pues eso, ¿no? De alguna manera, a falta de felicidad, buscamos falsos consuelos. Buscamos de alguna manera lo que podíamos llamar que son, pues como falsificaciones. Falsificaciones,
cosas que de alguna manera no nos dan la autenticidad de la alegría y de la felicidad, ¿no? Sucedáneos. Nosotros no queremos sucedáneos, queremos la misericordia del Padre, que es el verdadero consuelo del hombre. Bueno, pues precisamente así se presenta Dios Padre en este sacramento de la unción de los enfermos. Padre de todo consuelo, dador de todo consuelo. ¿Y cuál es el consuelo? El consuelo que da el Padre. Pues a Jesucristo como sanador. Así se presenta en ese sacramento. Entonces nosotros tenemos un problema con la palabra consuelo, ¿sabéis? Y el problema es que nosotros generalmente solemos utilizar la palabra consuelo en el sentido negativo de la palabra, como diciendo, bueno, consuélate con eso, por lo menos, ¿no? Pues no has podido ganar las oposiciones, bueno, pues consuélate de que por lo menos han dicho que cuando hay alguna baja ya te llamarán para trabajar un poco, consuélate con eso. Tenemos que quitar de la cabeza, o sea, purificar esa utilización de la palabra consuelo como una especie de recurso de segunda o tercera división con el que se quiere compensar la falta de el fracaso que hemos tenido. La palabra consuelo generalmente nosotros la utilizamos en ese contexto que no es el auténtico. Es decir, consuelo no es una compensación a alguien que tiene que admitir que ha sido frustrado, y entonces como ha sido frustrado, por lo menos consuélate con premio de consolación, decimos, ¿no? Premio de consolación. No es eso. Nosotros por la palabra consuelo entendemos que el Señor nos ha plenificado con su gracia, con su misericordia, mucho más, o sea, con mucha sobreabundancia, una gran sobreabundancia sobre lo que han podido ser nuestras frustraciones, nuestros sufrimientos. Es verdad que el hombre sufre, es verdad que el hombre, pues en esta vida, pues está continuamente haciendo experiencia de que la vida le resulta insatisfactoria, que no es capaz de vivir aquí pues una felicidad, ¿no? O sea, la plenitud de la felicidad no puede vivirla. Siempre la felicidad es imperfecta. Es feliz, pero carece de algo. Bien, pues el consuelo que nos ofrece Dios Padre no es un consuelo de decir, bueno, pues como no eres capaz, pues de alguna manera confórmate con el premio de consolación que es inferior, pero bueno, confórmate con lo inferior porque más vale algo que nada. No, todo lo contrario. El consuelo de Dios Padre es infinitamente superior a esa carencia de felicidad natural que nosotros percibimos. Nosotros aquí percibimos quisiéramos ser naturalmente felices, y el Señor todavía nos da un consuelo de una felicidad sobrenatural, no natural, sino sobrenatural, que supera hasta nuestra misma capacidad de deseo. Nos da mucho más de lo que nuestras expectativas estaban deseando y buscando. El consuelo, por lo tanto, no es una compensación de rebaja, sino todo lo contrario. Es abrir las perspectivas y caer en cuenta de que, mira, esa felicidad que tú buscas y deseas y anhelas, todavía es muy poco comparando con lo que Dios quiere darte. Dios te quiere dar mucho más, muchísimo más. Entendamos así esta palabra, si no de lo contrario, pues yo creo que a un enfermo cuando se le dice Dios de todo consuelo, Dios viene a consolarte. Entonces parece que al enfermo se le dice, mira, pues ala, ya que no puedes tener la salud, consuélate con alguna palabra piadosa. Entonces, ¿qué se le va a hacer? No, si esto no es así. Si venimos a darle a este enfermo un don infinitamente superior al que él estaba, a esa carencia que tiene de salud. El don de Dios supera con mucho las expectativas que ese enfermo en ese momento estaba deseando, que era su salud corporal. Rescatemos pues la palabra consuelo, bueno, pues de esa utilización pues que solemos hacer en nuestro lenguaje cotidiano, pues que no es adecuada, no es apropiada para luego aplicarla pues a esta expresión del sacramento de la unción de enfermos, en la que Dios viene a consolar al hombre, viene a ser el consuelo que, como digo, es la plenitud
por la misericordia de Dios Padre, la plenitud de la felicidad que el hombre podía alcanzar. Cristo, consuelo del hombre, Cristo dador de salud y Cristo, verdadero médico de nuestra alma, no solo de nuestro cuerpo, sino de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Así pues, se hace esa bendición del óleo de los enfermos en la misa crismal, en esa misa crismal del Jueves Santo por la mañana o de la Semana Santa, como decíamos, en la que se pide que el Dios de todo consuelo derrame su Espíritu Santo sobre ese óleo. Hay pues una acción especial del Espíritu Santo en ese óleo para que quien lo recibe en la fe y dentro del sacramento de la unción sienta, experimente la gracia de Cristo en ese don del consuelo del alma, tal y como lo hemos explicado en este sentido teológico, que sienta el consuelo, que sienta la plenitud del amor a la que ha sido llamado. Bien, nos quedamos aquí. Si Dios quiere, mañana nos adentraremos en el siguiente apartado. ¿Quién recibe y quién administra este sacramento de la unción de los enfermos? ¿Quién lo recibe? ¿Quién lo administra? ¿Bajo qué condiciones se administra? Eso será lo que expliquemos a partir de mañana. Bien, tenemos el tiempo ya cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea